pandemia y vamos a, también en esta edición vamos a realizarlo exclusivamente online. Ojalá deseamos que ya bien pronto, como vamos anunciando casi cada mes en nuestras ponencias, bien pronto, dudo que ya sea en el de julio y agosto, que aún nos quedan 2. A ver si alguno de ellos ya lo hacemos presenciales y si no, seguro, si todo avanza como estamos esperando la mayoría de nosotros, pues ya sería en septiembre el primero de la vuelta a lo presencial. Hoy tenemos, como habéis visto anunciado, este martes call. Vamos a tratar sobre las incidencias delictivas y la problemática delictiva que hay en las joyerías y también vamos a tratar la aplicación normativa de seguridad privada en este importante sector. Importante porque también tiene, como desde el punto de vista de seguridad, tiene un índice notable de incidencias, como luego nuestra ponente de hoy, Montserrat Sánchez Maldonado. Gracias, Montserrat, bienvenida. Hola. Hola. Montserrat trabaja en el sector de la joyería desde el 1977, hace ya unos añitos, por tanto tiene una gran experiencia en ese sentido. En los extinguidos inicialmente gremios de joyeros, relojeros y plateros de Barcelona y de la Federación Catalana de Joyeros desde su creación en el 2002. Trabaja en el Colegio Oficial de Joyeros, Orfebres, Relojeros y Gemólogos de Cataluña. El nombre es largo, ¿eh? Significa que tenéis un amplio abanico de competencias, ¿no? Desde la Secretaría de estas entidades, Montserrat desarrolla la asesoría legal a las empresas que están afiliadas al mismo. Les asesora e indica el cumplimiento sobre las obligaciones normativas que afectan a este sector y en especial incidencia sobre la normativa y la regulación de seguridad privada en comercios minoristas y mayoristas, talleres de joyería, galerías, showrooms y establecimientos obligados a la adaptación a medidas de seguridad obligatorias. Desde el año 2013, Montserrat tiene la titulación o la acreditación, la TIP de Dirección de Seguridad. Tuve el placer, según me recordaba también ella ahora, de haber sido profesor suyo y haber ayudado a que consiguiese esta TIP, que como buen profesional va ejerciendo, y eso hiciste el curso, creo recordar, en la UAB, ¿no? La Autónoma de Barcelona, ¿no? Pues bien, como presentación ya estamos. Os pedimos disculpas porque hemos empezado un pelín más tarde, que hemos vuelto a tener algún problema técnico, porque finalmente todo se ha resuelto, ¿eh? Vamos a estar un rato escuchando a Montserrat. Cuando ella acabe, vamos a establecer un turno de preguntas, como siempre. Las preguntas las dirigís en el apartado específico, no las pongáis en el chat, ¿eh? La ponéis en el apartado preguntas y respuestas. Recordad, importante, apartado preguntas y respuestas, mejor que en el chat. Si alguien se confunde, ya recuperaremos la pregunta. Yo al final, Montserrat, lo que haré será leerte el texto de las preguntas que tengamos para ti y tú pues nos vas contestando. ¿De acuerdo? Pues sin más dilación, Montserrat, cuando quieras, y de nuevo gracias por tu ayuda y presentación. Ay, madre, ya me dio. Espera, perdón. Vale, no hay problema. Abajo verás el indicador de compartir pantalla. Ahí, compartir pantalla y ya está. Perfecto. 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 Muchas gracias. En primer lugar, buenas tardes a todos. Deseo dar las gracias a ACSI, representada por su presidente, el señor Eduard Zamora, por la invitación al Colegio de Joyeros a Martescon, a la señora Lourdes Castelsaguer, nuestra interlocutora con la asociación, y a todos los participantes de este encuentro, y presentar mis disculpas por la cancelación de la sesión prevista para el día 25 de mayo debido a un problema puntual de salud ya perfectamente solventado. Entonces, antes de entrar en el contenido de esta ponencia, creo importante ofrecerles una muy breve presentación del Colegio Oficial de Joyeros, Orfebres, Relojeros y Gemólogos de Cataluña, nombre muy largo, como ha dicho el señor Zamora, y que es conocido también por sus siglas JORC. ¿Qué es el colegio? El Colegio de Joyeros nace por ley del Parlamento de Cataluña en el año 2001 como corporación de derecho público de carácter profesional y como instancia de gestión de los intereses vinculados al ejercicio de la profesión
de joyero, orfebre, relojero y gemólogo, todo el abanico de oficios del sector, y que agrupa de forma voluntaria a todas las personas que desean afiliarse en sus diferentes ramas profesionales o secciones colegiales. El colegio ejerce la representación y defensa de los intereses del sector ante las diferentes administraciones e instituciones nacionales e internacionales, pero también ofrece un amplio abanico de servicios directos a sus colegiados. Dispone de un laboratorio de análisis y contraste de objetos fabricados con metales preciosos, acreditado por ENAC y reconocido internacionalmente, de una prestigiosa escuela de joyería, también reconocida internacionalmente, de una asesoría fiscal, laboral y legal, donde el asesoramiento en la aplicación de la normativa de seguridad privada tiene un papel muy relevante. Una muestra de la especial importancia que el JORC, por no darle el nombre extenso de la corporación, da a la seguridad en el sector joyero es la creación en el año 2010 por el entonces presidente de la corporación y actual comisionado de seguridad, el señor Damián Matamala, del sistema de alerta avanzada, que es un sistema unificado específico para nuestro sector para canalizar al cuerpo de Mossos d'Esquadra todos aquellos indicios, sospechas o informaciones que puedan estar relacionados con potenciales actos contra la seguridad de los establecimientos de joyería. Este sistema es accesible solo para profesionales colegiados. Es un servicio más del colegio. En el caso en el que un joyero vea sospechoso el comportamiento de un individuo frente a los escaparates, la visita de un presunto operario de una empresa de telefonía que pretende acceder al interior del local, el seguimiento del joyero o la presencia de individuos en el momento de apertura y cierre del establecimiento, entre otros, el colegiado accede a la web del JORC e introduce toda una serie de datos de identificación del sujeto, de su comportamiento, etc. Esta alerta se canaliza, aquí podemos ver en la pantalla los datos generales que pide y que se transmiten a Mossos d'Esquadra. Esta alerta se canaliza a los responsables de Mossos d'Esquadra para su comprobación y actuación de prevención en el caso que corresponda. Esta información de sospechas, así como delitos cometidos, se publican también, como podemos ver en pantalla, en la web del colegio para conocimientos de los colegiados y se envía a todos los colegiados por correo electrónico para poner al sector en alerta ante posibles actos delictivos contra sus establecimientos. Ha sido una presentación rápida, pero entiendo que era necesaria porque seguramente la mayoría de los asistentes desconocen en qué consiste y para qué sirve el Colegio de Joyeros. Una vez hecha esta pequeña introducción, pasamos ya a lo que son los temas que constituyen la ponencia de hoy. Yo he dividido esta exposición en 3 puntos, que es la evolución de la normativa aplicable a la actividad de joyería en el transcurso de los años, las medidas de seguridad obligatorias en joyería con la pregunta de ¿son necesarias?, la casuística y casos reales de seguridad privada en joyerías y relojerías por la voz de la experiencia de los años de trabajo con el sector. He relacionado, como podrán ver, una serie de decretos y reales decretos que recogen la evolución de la normativa de seguridad que hoy en día es de obligado cumplimiento en el sector joyero y que es de aplicación, es importante en todo el territorio nacional, porque yo hablaré de mi experiencia en expedientes concretos en joyerías de Cataluña, pero la aplicación de la normativa es de ámbito estatal. Desde el primer decreto en el año 46 hasta la actual Ley 5/2014 de seguridad privada, cuyo desarrollo reglamentario después de 7 años sigue en fase de borrador y por tanto se ha de aplicar el Real Decreto de 1994 en todo aquello que no la contradiga, se han publicado numerosas normas que, aprovechando la regulación de las medidas de protección obligatorias en bancos y cajas de ahorro y entidades de crédito, establecían de forma facultativa, voluntaria, la adopción de medidas de seguridad al hablar de establecimientos industriales y de comercio, pero no se determinaba en ningún momento de qué tipos de establecimientos obligados se trataba y de qué medidas
se estaba hablando a la hora de su adopción, no siendo hasta 1978 cuando se recoge la obligación de su adopción en establecimientos de joyería. En esta norma, que es el último Real Decreto que ven en pantalla, en su preámbulo es interesante leer que recoge la motivación de la publicación de este Real Decreto, diciendo que la repetición de atracos en joyerías y platerías obliga a configurar un cuadro de normas de tipo preventivo complementarias de la acción que compete a la Policía Gubernativa y Guardia Civil y que sean susceptibles de paliar los efectos de una delincuencia cada vez más organizada y agresiva mediante el establecimiento de las adecuadas medidas de seguridad y vigilancia. Es aquí donde se establece por primera vez la obligación de adopción de medidas de seguridad concretas en joyerías como caja fuerte o cámara acorazada, alarma acústica al exterior, puerta blindada en acceso de establecimientos, acristalamiento, y se prevé la posibilidad de conexión del sistema de alarma a joyerías, pero es voluntario. Se prevé, pero es totalmente voluntario. Y aquí ya se recoge, que ya hablaremos más tarde, la posibilidad de solicitar dispensa de algunas o todas las medidas de seguridad previa inspección del local por los cuerpos de seguridad. Y este Real Decreto quería comentar que tiene dos artículos muy curiosos porque no se han vuelto a repetir en el tiempo. Y es que prescribe que se establecen dos periodos de adaptación de esas medidas de seguridad dictadas en el 78, según el establecimiento esté en Madrid y Barcelona o en el resto de provincias del Estado. Eso no se ha vuelto a repetir más. Y es porque el índice de siniestralidad registrado en Barcelona y en Madrid era muchísimo más elevado que en el resto de las provincias del Estado. Sí que es cierto, y eso sí que quería también comentar, que las joyerías de Madrid y Barcelona cerraron sus puertas en protesta por la muerte de un joyero en el barrio de Gracia de Barcelona en el año 1977, el Real Decreto es del 78, durante un atraco, y que posteriormente, en 1983, los joyeros catalanes se manifestaron ante el Gobierno Civil de Barcelona en protesta por la grave siniestralidad que sufría el sector ante el nuevo asesinato de un joyero en su joyería de Paseo Maragall, exigiendo la modificación de la legislación penal y la dimisión del entonces ministro de Justicia, Juan Ledesma. Los años 80 fueron realmente cruentos, muy cruentos para el sector en España, porque fueron numerosos los atracos que culminaron con la muerte del responsable o del personal de la joyería. No quiero olvidarme, y lamentablemente ocurre, aunque con menos frecuencia, que en aquella época, de los recientes asesinatos que ha habido en Cataluña, recientes relativamente, pero que fueron muy, muy importantes y muy, muy impactantes. Y fue el asesinato de la familia de joyeros Rollo en Castelldefels en 2005, donde asesinaron al matrimonio y a su hijo de 24 años cuando entraron a atracar el establecimiento e intentaron defender el negocio, su patrimonio. Y más recientemente, el asesinato en la Rambla de Guipúzcoa de Barcelona en el año 2100 del joyero señor Zósimo González. También en un atraco fue apuñalado. Tanto los atracadores y asesinos de los señores Rollo como del señor González fueron detenidos y fueron condenados, unos a 64 años de prisión y el del señor Zósimo a 25 años de prisión. Situación ilustrativa del sufrimiento y la situación de siniestralidad que tiene el sector. Luego, después de todos estos acontecimientos, se publicó un nuevo Real Decreto en el 84, donde ya se recogen medidas de seguridad obligatorias de todos los sectores, desde cajas de ahorro, bancos, también los establecimientos de subasta, estaciones de servicio, de combustible, oficinas de farmacia. Es decir, aquí ya sí que se recogen todos los sectores afectados
que han de estar obligatoriamente adaptando esas medidas de seguridad. Y es importante destacar que aquí ya la conexión de los dispositivos de alarma de las joyerías y platerías a centros policiales o de Guardia Civil es todavía facultativo. No así los de bancos y entidades, pues esos siempre han sido obligatorios, sino que en los de joyerías todavía en el año 84 siguen siendo facultativos. No es hasta la publicación del Real Decreto de 1994 que aprueba el Reglamento de Seguridad Privada que se determina los servicios y sistemas de seguridad que deberán adoptar las diferentes clases de establecimientos, teniendo en cuenta las nuevas tecnologías, y aquí sí ya se establece la obligatoriedad de la conexión del sistema de seguridad a una central receptora de alarmas y se establece que se necesitará la preceptiva autorización gobernativa, es decir, una inspección previa de comprobación por los cuerpos de policía que correspondan para confirmar que el establecimiento reúne las medidas de seguridad necesarias. También se hace referencia ya a las competencias en los estatutos de autonomías de diferentes comunidades autónomas que se encargarán de la autorización, inspección, sanción y dispensas de la adopción de medidas de seguridad en joyerías. Posteriormente, ya en el año 2011, se publican las órdenes ministeriales sobre medidas de seguridad que en el caso de joyerías y platerías, ya lo encontramos aquí, que en el caso de joyerías y platerías modifican algunos aspectos como el nivel de resistencia de puertas de acceso blindadas y de cristales de escaparates, puertas y ventanas, el límite de los valores para exhibiciones, subastas y muestrarios de joyería y la obligación de instalación de un sistema de registro de imágenes, eso es novedoso, conectado a CRA. Hasta ahora había muchas tiendas de joyería que disponían de ese sistema, pero no era obligatorio. La adaptación de los sistemas electrónicos de dichas tiendas y establecimientos a grado 3 de seguridad y se actualizan las normas UNE aplicables, con un periodo de adaptación de 2 años. Esos 2 años ya se cumplían en 2013, pero en 2013 los cambios socioeconómicos que afectaron especialmente a los establecimientos obligados hicieron necesaria la publicación de una nueva orden que amplió el periodo de adaptación de esas medidas 10 años más, es decir, hasta el año 2021, es decir, actualmente. Pero el pasado 3 de septiembre, una nueva orden ministerial volvió a modificar dichos plazos de adaptación hasta el 31 de diciembre de 2023, motivado por la crisis creada por la pandemia, por el COVID-19. Esta ampliación del plazo hasta 2023 ha dado un respiro a muchos establecimientos joyeros que debieron bajar sus persianas durante el confinamiento, durante fines de semana y durante un amplio periodo en los situados en centros comerciales, provocando una situación de importante crisis económica. La ley, la última, que es la que se ha publicado, la Ley 5/2014 de Seguridad Privada, nace con la finalidad de regular la prestación de actividades y servicios de seguridad privada, pero el reglamento que le desarrolla permanece en estadio de borrador, siendo de aplicación el reglamento de 1994, con lo cual seguimos esperando la publicación de ese reglamento que, por el borrador que nos ha llegado en joyerías, hay algunos cambios, pero prácticamente se mantiene más o menos las mismas medidas de seguridad, eso sí, con innovaciones de tecnología, etcétera. Pero más o menos se mantendrá si es que no hay cambios en la misma situación. Aquí han visto ustedes todas las medidas. Exactamente. Ahora, perdón, ahora entramos en el apartado de medidas de seguridad obligatorias en joyería, que seguramente será más interesante que toda la relación de normativa, pero publicada, pero que es interesante para ver de dónde viene y a dónde va esta normativa. Entonces, aquí en la presentación podrán ver todas y cada una de las medidas de seguridad obligatorias en joyería que prevén el decreto del 94, el reglamento y las órdenes ministeriales que hemos mencionado de 2011, con algunas modificaciones
como el grado 3, el sistema, bueno, porque las cajas es lo que ya se venía del año 84, puertas, rejas, y la variación y la modificación importante es que todos los establecimientos, los nuevos por supuesto, deberán adaptar con las medidas de seguridad vigentes, pero los abiertos con anterioridad al año 2011 deberán adaptar antes del 31 de diciembre de 2023 algunas de las innovaciones, como puede ser la adaptación del sistema electrónico de seguridad a grado 3 y el sistema de grabación de imágenes, y ambos conectados con central de receptora obligatoriamente. También se establece el nivel de resistencia, que anteriormente era DA00, BR2 y ahora pasa a ser un P6B, de los cristales blindados de puertas y de escaparates, teniendo en cuenta que la obligación de instalar nivel blindado P6B en puertas y en escaparates, será siempre en el supuesto que el conjunto de valor de joyería que haya en ese escaparate supere los 90.000 euros. Si no es el caso, no es necesario que sea de un nivel específico P6B, pero se recomienda que sea de un blindaje que pueda proteger el contenido de ese escaparate. Son medidas de seguridad físicas y electrónicas obligatorias en establecimientos de joyería y platería, así como en aquellos en los que se fabriquen o exhiban objetos de tal industria. Es decir, que es importante. No solo son obligatorios en las joyerías que vemos situadas a pie de calle o en los centros comerciales, sino también en actividades como las de compro-oro, talleres artesanales de joyería, fábricas, fundiciones, comercios mayoristas, comercio online de joyería, si los artículos que se comercializan se almacenan en el local de la actividad, es importante, casas de subastas y exposiciones de joyería en locales no dedicados habitualmente a estos actos. Es importante destacar que cuando se habla de artículos de joyería, para el público en general, hemos de aclarar que se consideran como tal los artículos de metales preciosos, es decir, el oro, la plata y el platino, y o las piedras preciosas, es decir, un establecimiento que se dedique a la comercialización de piedras preciosas, pero no de oro, plata y platino, igualmente está obligado a la adopción de esas medidas de seguridad, se contempla en la normativa. Entonces, claro, es difícil entender a veces y aceptar para un comercio o un taller de artículos de plata, por ejemplo, la obligación de adaptación de las medidas de seguridad obligatorias que implican una muy importante inversión cuando el stock que puedan tener en su local es muy reducido, al tratarse de piezas que pueden tener valor unitario a partir de 10 euros o incluso inferior en el caso de la plata. Y lo mismo ocurre en los supuestos de talleres artesanales de joyería, que trabajan piezas únicas y por encargo, no generando habitualmente un stock de valor relevante en metal precioso, es decir, no tienen muestrarios, no tienen stock. Entonces, indicar, para conocimiento general, que, por ejemplo, para ver esta distinción entre el tipo de actividad o el tipo de metal que se trabaja, que el precio del oro fino, hoy 15 de junio, es de 49,63 euros el gramo. Y el precio de la plata de 74 céntimos de euro el gramo. Aquí podemos entender la variación de stock que puede haber en un comercio de joyería en general, joyería de oro, de plata, de platino, de piedras preciosas, con un establecimiento que únicamente comercializa artículos de plata, por ejemplo. ¿Y por qué el enunciado dice, porque ya hemos visto las medidas de seguridad obligatorias, son prácticamente conocidas por todos, el equipo de grabación de imágenes? ¿Y por qué decimos que sí son necesarias? Porque a diferencia de otros establecimientos obligados a disponer de medidas de seguridad, el sector joyero tiene unos condicionantes muy diferentes. A ver, un atraco, un robo, en una joyería no pretende la apropiación de la recaudación de la caja, la recaudación del día. Pretende conseguir un botín importante con la sustracción del género expuesto en escaparates, vitrinas o dentro de caja fuerte.
Por ejemplo, la existencia de bandas internacionales dedicadas exclusivamente al robo de joyerías, como los Pink Panthers, que actúan en Europa, formada mayoritariamente por ciudadanos serbios de la ex Yugoslavia, con amplia experiencia militar, bandas colombianas, ladrones de guante blanco dedicado al robo de joyerías, son bandas especializadas que estudian meticulosamente el objetivo. Se instalan durante unos meses en la ciudad donde se encuentra el establecimiento vigilado, desaparecen durante un tiempo y regresan posteriormente para cometer el delito. Son robos muy preparados y planificados, como el perpetrado el pasado octubre de 2020 en una casa de subastas en Barcelona por delincuentes especializados, con gran experiencia y profesionalidad. Contaban con sopletes oxicortes, lanzas térmicas, inhibidores de frecuencia, además de conocimientos para la desactivación de alarmas, la realización de butrones y el forzamiento y apertura de cámaras acorazadas y cajas fuertes. Por suerte, en una operación conjunta de Policía Nacional y Mossos d'Esquadra, parte de esos delincuentes, si no todos, han sido detenidos. Por eso conocemos el grado de profesionalidad que tenían. Durante el horario de cierre de las joyerías, talleres, fábricas, etc., se guardan los objetos de mayor valor en las cajas fuertes, en las cámaras acorazadas. Las medidas de seguridad instaladas, que son obligatorias, pueden dificultar o llegar a impedir la comisión de un robo por butrón o por acceso al local por el método del alunizaje, tan de moda últimamente, por la instalación de volardos o de persianas metálicas de alta seguridad. Pero en el caso de un atraco a mano armada o con fuerza y violencia contra las personas, difícilmente podrá activarse el pulsador de alarma sin riesgo para la integridad física de los presentes. Aquí es donde en estos casos el joyero se enfrenta a los delincuentes porque en la mayoría de los establecimientos de joyería el género expuesto es el patrimonio del propietario, es el patrimonio familiar. La expoliación de ese patrimonio puede suponer su ruina, porque no siempre dispone de un seguro que cubra ese riesgo o no lo cubre totalmente dado el elevado coste de la prima. Por eso se arriesgan a enfrentarse a los atracadores para defender su negocio. Por supuesto que son necesarias las medidas de seguridad, contestando a la pregunta del enunciado, pero como he expuesto, ante las características del riesgo a cubrir, la inversión en medidas de seguridad no siempre es entendida como necesaria, esa obligación o adaptación de medidas de seguridad, porque no siempre son efectivas. Ante los diferentes tipos de delitos y porque no todos los establecimientos tienen el mismo riesgo, como hemos comentado antes, por la diferencia de actividad, de las características del local y del stock depositado en el establecimiento. La estadística de siniestros en joyerías en Cataluña, que pueden ver en pantalla, durante el pasado año, elaborada por la consultoría de asesoramiento y logística Gloss Project Management, sociedad limitada para el Colegio de Joyeros, recoge dentro del ámbito de la comunidad autónoma un total de 12 atracos, 40 robos con fuerza, de los que 15 fueron tentativa, al no lograr acceder al interior de la joyería, frente a un total de 57 hurtos, 13 estafas, una apropiación indebida y una receptación. Como es lógico, contra estos últimos delitos, las medidas de seguridad no pueden impedir su comisión y únicamente las grabaciones pueden ayudar en la identificación de los autores para su posible detención y, en gran medida, para la prevención de futuros delitos, haciendo difusión de los autores y el modus operandi entre los joyeros a través del sistema de alerta que hemos comentado antes. En el gráfico que les presento ahora, de evolución de la siniestralidad en Cataluña desde el año 2011, se refleja un descenso mantenido en las diferentes tipologías de delitos, especialmente en el número de atracos, pero como pueden comprobar, y a pesar que los establecimientos joyeros han hecho un gran esfuerzo y han ido adaptando las medidas de seguridad obligatorias establecidas por el reglamento de 1994 y en lo posible, porque todavía hay un periodo de adaptación hasta 2023, de las órdenes ministeriales de 2011 que incorporan nueva tecnología y nuevos grados de seguridad, complementadas a esas medidas de seguridad con medidas voluntarias de protección y vigilancia
La siniestralidad, como pueden ver, sigue siendo muy importante en el sector. Es realmente un grave problema. Una vez hemos visto cómo está el sector y cómo se entiende que sirven o no sirven, no son necesarias esas medidas de seguridad, que por supuesto todos se adaptan en la medida que van pudiendo económicamente porque la inversión es importante, entramos en el tercer punto de la ponencia, que son los casos reales de seguridad privada en joyerías y relojerías, es decir, casos, aquí solamente he reflejado unos cuantos que luego a lo mejor quizás en las preguntas puedan salir otros que se puedan ir contestando, es la casuística de casos reales de seguridad privada. Han sido muchos los expedientes gestionados de asesoramiento realizados desde el año 78 en las diferentes tipologías de establecimientos y esos expedientes que son siempre diferentes unos de los otros porque la actividad, el local, esto es totalmente diferente, te dan un conocimiento para poder asesorar mejor y con más calidad a los joyeros que nos consultan. Entonces, aquí se trata de que el colegio, no tiene únicamente la función de informar de la normativa que obliga a los joyeros a adoptar toda una serie de medidas de seguridad y que implican un importante desembolso económico, aunque algunos colegiados quizás lo ven así porque el colegio es el que informa de las novedades normativas que les obliga a toda una serie de adaptaciones a nivel de seguridad, a nivel de blanqueo de capitales, a nivel de protección de datos, etcétera. Pero nuestra función es la de facilitar al colegiado el cumplimiento de la normativa con la menor dificultad y con el menor coste posible. Y aquí aparece la figura, por muchos desconocida todavía en el sector, de la figura de la dispensa, es decir, de la posibilidad de solicitar que debido a tus especiales características, que luego ahora ampliaremos, no tengas por qué instalar todas y cada una de las medidas de seguridad que se recogen en la normativa vigente. Y funciona, es decir, realmente hay que acreditar que esas condiciones son las que permiten esas dispensas, que ahora lo explicaremos, y realmente si un establecimiento de plata, un taller artesano, tiene un volumen mínimo y tiene alguna otra medida de seguridad, pues no es necesario que instale, por ejemplo, la caja fuerte, que instale la puerta blindada P6B, etcétera. Ahora, y depende también de la ubicación, del local, ahora lo comentaremos. Importante, no hay regulación normativa para la concesión de dispensas. Es decir, están basadas en criterios. Entonces, en criterios que sobre todo es dependiendo de la dificultad o facilidad de acceso al local, de el valor de stock que ese local tiene normalmente en el estocado en el establecimiento, y el criterio de los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad que en ese momento realicen la inspección para conceder o no esa dispensa que se ha solicitado. Como no había regulación, en el año, como exponemos, en el año 2000, los representantes del sector joyero solicitó a la Generalitat de Cataluña la posibilidad de elaborar, consensuar unos criterios que posibilitaran esa dispensa. Es frecuente, para situar por qué esas dispensas, que cuando se informa de estas obligaciones de medidas de seguridad obligatorias a un profesional del sector, la respuesta sea que su negocio es pequeño, que solo vende plata, que no necesita realizar esta inversión, pero le hemos de hacer entender que debe cumplir con la normativa, analizando el riesgo de su actividad en base al volumen de stock, en metales preciosos, la característica del local y la actividad. Es decir, cada caso es totalmente diferente y hay que darle un tratamiento individualizado y una solución. Yo hablo de la experiencia en el sector en Cataluña,
Pero también debo decir que desde el colegio se ha tramitado la apertura, traslado, dispensas, expedientes sancionarios de joyerías ubicadas en otras comunidades autónomas sin ningún problema, se han tramitado correctamente, es decir, las dispensas en este caso son totalmente accesibles desde cualquier punto del Estado, a pesar de que no estén escritas las normas o las pautas para esa concesión. ¿Y cuáles son esas circunstancias debidamente acreditadas que posibilitan una dispensa? Como decía, en el año 2000, los representantes del sector joyero en Cataluña se pusieron de manifiesto ante el Departamento de Interior de la Generalitat la necesidad de consensuar esos criterios para la concesión de dispensas. Se celebraron 2 reuniones, una de talleres de joyería y otra de tiendas de comercios, porque tienen características diferentes. Se recabó la opinión y experiencia de todos los afectados y basándose en la realidad de que no todos los locales de joyería son iguales y, por tanto, el régimen de dispensa se debía adecuar a la legalidad vigente, reconociendo la especificidad de ciertos establecimientos dentro de la normativa. Se diferenciaron entonces, de una parte, los locales de nueva apertura de aquellos que ya estaban abiertos en funcionamiento y de otra, el valor del stock. Siempre, si nos fijamos, a partir de ahora, todo el tema de dispensa se basará principalmente en el valor del stock, en cuyo caso deberá comunicarse al Departamento de Interior para solicitar, en el caso de Cataluña, y en las delegaciones del Gobierno, en el caso del resto de España. La vigencia de las dispensas de medidas de seguridad están condicionadas a que no se produzca un cambio en el aumento del valor del stock y se deberá acreditar por una declaración de la persona interesada y el peritaje de un tasador experto en la materia, que dé fe del valor a precio de coste que hay en ese local. También hemos de decir que en la práctica y con la actual normativa, medidas como la conexión del sistema de seguridad y el sistema de grabación de imágenes conectados con una CRA, la protección electrónica de escaparates, la detección de intrusión, los pulsadores de antiatraco, la caja fuerte, son dispensas que se conceden en casos muy excepcionales. El resto de medidas de seguridad físicas y electrónicas son dispensables, como decíamos, en base al valor del stock depositado, las características de accesibilidad del local, es decir, el riesgo de intrusión en el mismo, y siempre que las medidas obligatorias para las que se solicita la dispensa sean sustituidas por otras no obligatorias, pero que cumplan la misma finalidad de protección que las obligatorias pretenden. Parece complicado, parece que no se deben conceder dispensas por la excepcionalidad de algunas de ellas, pero se conceden. Se conceden y sobre todo en establecimientos ya anteriormente abiertos que han de adaptar las nuevas medidas de seguridad cuando ya tienen unas anteriores que no eran homologadas, como en el caso de puertas instaladas antes de 2000 que no eran blindadas de ningún tipo, pero que pueden ser dispensadas analizando caso por caso. Voy a hacer aquí una pequeña puntualización de unos cuantos casos representativos, por ejemplo, en los que se otorgan dispensas o no, que es, por ejemplo, dispensas en establecimientos situados en el interior de centros comerciales. Es habitual que se pueda conceder una dispensa, por ejemplo, de la instalación de la puerta, no de puerta blindada, sino de la puerta de acceso a la joyería, si la misma está instalada en el interior del centro comercial, no en el exterior, de manera que pueda, o sea, no en el perímetro del centro comercial, por lo que permite un acceso desde el exterior, sino dentro del centro comercial, se puede dispensar de la puerta siempre y cuando que en horario de cierre se instalen cerramientos metálicos de ese acceso, de esa puerta, valorando el stock que tenga la joyería y, sobre todo, valorando las medidas de seguridad propias del centro comercial. Si a partir de ahora vamos a un centro comercial, pues pueden ustedes fijarse y podrán comprobar que en muchos casos no hay puerta en la tienda durante el horario de apertura y que los cierres metálicos únicamente
bloquean o protegen lo que es el acceso a esa puerta cuando se cierra la tienda. Por ejemplo, medidas de seguridad de joyerías situadas en islas o stands en centros comerciales. No son habituales, pero todos hemos visto que en los pasillos de más afluencia de un centro comercial hay unos pequeños stands que en algunos casos son de comida, son de bisutería, de relojería que no contiene metales preciosos, pero en algún caso sí que son de joyería. ¿Cómo es posible que estén ahí si no tienen un local fijo donde instalar según qué medidas de seguridad? Bueno, pues en algunos casos se autoriza su funcionamiento, su apertura, atendiendo al nivel de seguridad del centro comercial, de la implementación de medidas de detección electrónica adicionales, no en el stand en sí, sino en las vitrinas y expositores donde está el stock en joyería, conectando, eso sí, el sistema de seguridad y videovigilancia de una central receptora, una caja fuerte anclada con protección sísmica y valorando realmente el riesgo de acceso. No hace mucho se produjo una entrada a un centro comercial, creo que recordar que fue un Carrefour, pero que en el vestíbulo previo a la entrada al centro comercial había unos stands. En esos stands había unos stands de joyería. Pues esos stands de joyería entraron, creo que entraron con motos, abrieron, entraron, se llevaron lo que pudieron, pero todo lo que estaba en los escaparates o en la caja fuerte que estaba en ese stand, eso no se tocó. Se tocó lo que estaba pues en las vitrinas que a lo mejor no eran vitrinas blindadas con protección electrónica, que eran de más fácil acceso. Por ejemplo, también se pueden dispensar las puertas blindadas en los accesos a establecimientos de joyería en general, de calle también. Y en ese supuesto hemos de tener en cuenta la fecha de apertura del establecimiento, el tipo de puerta que tiene actualmente instalada en relación al nivel de resistencia de la misma. Si el local está situado en planta calle, centro comercial, en un edificio de oficinas, mayorista, por ejemplo, de joyería o un taller, que cuenta ya con medidas de seguridad propia en el edificio. Si se trata del domicilio habitual del titular, tenemos muchísimos casos, últimamente se recogen muchos, de artesanos que, ante la crisis económica producida por el COVID, dan de alta su actividad en su propio domicilio. Dedican una habitación porque son artesanos, es decir, no hay maquinaria que produzca ruido, ni haya ácidos, ni sustancias tóxicas, por supuesto, pero instalan ahí. Al tratarse de su domicilio, puede dispensarse según qué medida de seguridad, y especialmente una puerta blindada, por ejemplo, en este caso acorazada a nivel 5, que es lo que prevé la normativa. O en el caso de comercios online que radican también la actividad en el domicilio particular. Si tiene almacenada joyería en su domicilio, porque desde ahí realiza la logística de distribución de las joyas que se compran por internet, también deberemos valorar el nivel de stock, la medida que tenga y sobre todo que es el domicilio donde reside habitualmente. Y en este caso no solamente la puerta, hay más medidas de seguridad que pueden ser dispensadas. Otro de los puntos importantes y que muchos joyeros desconocen es la validez de las cajas fuertes instaladas antes de la orden de 23 de abril de 1997. Es importante. Recientemente hemos tenido una inspección en Tarragona que hemos trabajado este tema. Es decir, los joyeros han de tener muy claro que las cajas fuertes instaladas en establecimientos de joyería antes de la entrada en vigor de la orden ministerial de 23 de abril de 1997, esas cajas tendrán validez hasta el final de su vida útil. Eso sí, deberán estar ancladas y disponer de los dispositivos de bloqueo y retardo, si este último no se dispensó en su momento, porque era una de las medidas de seguridad que eran fácilmente dispensables en su momento, porque se entendía que comercialmente no era fácil, no era útil, si debías hacer esperar a un cliente 10 minutos, que es el mínimo tiempo que ha de tener un retardo en la caja fuerte, espérese que voy a sacar la pieza 10 minutos porque está dentro de la caja. Esto se atendió perfectamente por la administración
y se realizaron en aquella época numerosísimas dispensas del dispositivo de retardo en caja fuerte. Medidas de seguridad en establecimientos de compra-oro. A ver, los establecimientos de compraventa de joyas usadas quedan enmarcados en la obligación literal que tienen todas las joyerías convencionales de adaptación de todas las medidas de seguridad obligatorias. Eso sí, pueden acogerse a solicitud de dispensa. Todos hemos visto que muchos establecimientos de compraventa disponen de un recinto bunkerizado. Tú accedes a la tienda y después del acceso al vestíbulo hay un recinto bunkerizado. Este recinto bunkerizado no está previsto en la normativa como medida obligatoria. Se pone, los empresarios que abren los joyeros que abren un establecimiento de compraventa, instala un recinto bunkerizado, pero no es obligatorio. Y por tanto, al no ser obligatorio, no exime a ese establecimiento de compra-oro de cumplir con el resto de medidas de seguridad previstas reglamentariamente. Es importante porque a veces se bunkeriza y como estoy bunkerizado ya no pongo el resto. No, hay que ponerlo todo. Luego también se reciben consultas de, no, es que yo soy una empresa de fundición de oro, yo no estoy abierto al público, aquí no vienen clientes de la calle, no estoy a pie de calle, no tengo que poner las medidas de seguridad obligatorias. No, sí. O sea, esas industrias de fundición de metales preciosos han de acogerse, o sea, han de adaptar todas las medidas de seguridad privada recogidas en el reglamento, dado el objeto de su actividad y la relevancia para la sociedad ciudadana, es decir, pueden acumular stock hasta que no se elaboran lingotes de oro, es decir, están totalmente obligadas, porque nos hemos encontrado casos que entendían que no tenían por qué adaptarlas. Y este es uno de los puntos que hemos comentado antes, es decir, para acabar con este apartado, es decir, es la obligación de adoptar las medidas de seguridad obligatorias en establecimientos que venden artículos de joyería, generalmente de plata, como segunda actividad. Últimamente estamos recibiendo muchas consultas al respecto. Todos conocemos comercios que comercializan artículos de regalo, complementos textil y tienen también un apartado de bandejas de plata, de bandejas de oro, no en mucha cantidad, pero también la comercializan. Ante esta aparición de este tipo de comercio, que no es propiamente de joyería, pero comercializa joyería, la Generalitat de Cataluña, desconozco si en el resto de España también se han establecido criterios, pero creo que las pautas son muy parecidas, aunque no estén establecidas normativamente. La Generalitat de Cataluña estableció en el 2010 los criterios para determinar los establecimientos de comercialización, fabricación y exhibición de objetos de metales preciosos y piedras preciosas que quedan obligados por las medidas de seguridad obligatorias. Es decir, quedan incluidos y afectados por la normativa y han de adaptar las medidas de seguridad obligatoria los establecimientos cuya actividad principal sea la joyería, independientemente del valor que de stock que tengan esos objetos. En su caso ya pedirán o solicitarán las dispensas que consideren. Pero independientemente del valor, están obligados a adaptar las medidas de seguridad obligatorias o aquellos que, aun no siendo su actividad principal la joyería, dicho valor, o sea, el valor en stock en joyería, sea superior a los 3.000 euros. Entonces, ¿cuáles son los establecimientos que por su actividad y su grado de vulnerabilidad no requieren esa obligación de adaptación de medidas de seguridad obligatorias cuando sí están comercializando, fabricando objetos de metales preciosos? ¿No lo entiendo? Pues sí. No estarán afectados siempre y cuando cumplan dos condiciones. La comercialización, fabricación o exhibición de esos objetos no ha de ser su actividad principal y el valor de coste del stock de estos objetos no puede superar la cantidad de 3.000 euros. ¿Por qué me creo interesante aclarar este punto? Porque hemos recibido muchas consultas de profesionales joyeros, con toda la razón, que nos comentan que en la boutique de al lado, en la tienda de objetos de regalo, en la tienda de complementos, tienen 1, 2, 3 bandejas de artículos de joyería
que ellos entienden, y como es lógico, debieran venderse en un comercio de joyería. Claro, hay que explicar que la Generalitat, ante la proliferación de ese tipo de comercios que venden también joyería, lo que dice es que no deberán adoptar las medidas de seguridad cuando la comercialización, repito, no sea su principal actividad y no supere la cantidad de 3.000 euros, pero se deberá acreditar el valor de los costes de coste de esos objetos mediante información obtenida por los agentes actuantes de policía en el momento de la inspección, por documentación aportada por el interesado, es decir, facturas, albaranes, una declaración jurada del interesado en forma de inventario o un informe de un tasador experto en la materia, debiendo presentar dichos documentos en los servicios correspondientes del Departamento de Interior. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una boutique, no puedo coger y poner 4 bandejas de plata, 2 de oro y ya está. No. Lo que yo tendría que hacer es comunicar al Departamento de Interior que yo, que hace años me dedico a vender prendas de vestir, para complementar mi negocio voy a poner 2 bandejas de joyería de plata. Lo comunico a Interior, comunico cuáles son mis epígrafes fiscales, que tengo uno de textil y el otro de comercio de joyería, mis epígrafes de IAE, y con una declaración jurada avalando que en mi establecimiento no habrá en ningún momento un stock superior a los 3.000 euros en joyería, sea plata y oro, es independiente, y que en el caso de que superaran ese valor, lo pondría en conocimiento de los servicios correspondientes del Departamento de Interior para instar la instalación, la adopción de las medidas de seguridad obligatorias que entonces me tocaría adaptar. Es decir, que lo digo porque en el sector se habla, me lo han comentado algunos joyeros que han llamado, no, es que si no tengo más de 3.000 euros no hace falta tener medidas de seguridad. No, cuidado. Si es joyería, aunque tengas menos de 3.000 euros, estás obligado y lo que puedes hacer es pedir dispensas. Y si no es joyería, que tienes 2 actividades o 3 diferentes a la de joyería y tienes menos de 3.000 euros, puedes comercializar joyería, plata y oro. Era importante dejar claro porque son numerosas las consultas que hemos recibido al respecto. Entramos en el último punto muy rápidamente de la ponencia, que es la regulación de las exposiciones de joyería en locales no dedicados a esta actividad. El Reglamento de Seguridad Privada prevé que cuando se pretenda exhibir joyería o subastar públicamente objetos de metales preciosos en locales no dedicados habitualmente a esas actividades, deberán comunicarlo con una antelación no inferior a 15 días a la administración competente, que podrá ordenar a los organizadores la adopción de las medidas de seguridad que considera adecuadas. Es decir, nos hemos encontrado que hemos tenido que comunicar al Departamento de Interior la realización de exposiciones de joyería en restaurantes, en bares, en una peluquería. A ver, no se puede. Esto está regulado. Entonces, ¿qué hay que hacer para realizar una exposición de joyería adecuándose a la normativa? La Generalitat de Cataluña, y creo que en el resto de Estados no existe, publicó un decreto en el 2002 que regula la forma en que se ha de comunicar esta exhibición pública, detallando el contenido de la misma. Es decir, facilita la comunicación al joyero que pretende hacer esa exposición porque te exige que identifiques al organizador, el lugar y fechas de realización, el valor económico y la relación detallada de los objetos a exhibir, la característica del local, accesos, dimensiones, actividad habitual en el local y medidas de seguridad que se adoptarán previo a una posible obligación por parte de la Administración. Lo comento porque a nivel estatal, para los asistentes a la conferencia, bueno, a la exposición del resto de España, yo he realizado este trámite durante ya hace tres años para una empresa de joyería aquí con sede en Barcelona que ha realizado diferentes exposiciones en Madrid. Siguiendo la misma pauta establecida por el decreto de la Generalitat de Cataluña, ha funcionado perfectamente, se ha autorizado sin ningún problema, con lo cual puede de alguna forma guiarse por lo que indica el decreto de exposiciones de la Generalitat para presentar la comunicación
a los diferentes gobiernos, delegaciones del gobierno del Estado. Para finalizar la exposición, y aquí no quiero asustar a los joyeros asistentes, recordar a los responsables de comercios minoristas es importante. Talleres, artesanos, no me quiero dejar a nadie, los radicados en el domicilio habitual, fundiciones, comercio online y otras actividades del sector joyero de toda España, que sus actividades son actividades obligadas a la adopción de medidas de seguridad establecidas normativamente. Y que el hecho de no disponer de las mismas, como ven en la pantalla, que da un poco de susto por los importes de las posibles multas, está tipificado como una infracción muy grave que podrá ser sancionada con una multa de 20.000 euros a 100.000 euros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 5/2014 de Seguridad Privada. Deben revisar sus instalaciones, comprobar la corrección de las medidas adoptadas, revisar los contratos de instalación, conexión y mantenimiento del sistema con su empresa de seguridad, ya que la falta de las revisiones obligatorias de las medidas físicas y electrónicas se considera una falta grave, es decir, sancionadas por multas de 3.001 a 20.000 euros. Y el anormal funcionamiento de las mismas sería una falta leve sancionada con multas de 300 a 3.000 euros. Asimismo, importante, porque nos hemos encontrado últimamente con algunas sanciones por la falta o por incumplimiento de una de las obligaciones, que es disponer de un contrato de mantenimiento con la empresa de seguridad instaladora del sistema de seguridad obligatorio. Porque en el caso de no disponer del mismo o no se realizan las revisiones, la infracción está tipificada como grave y la sanción se impondrá, atención, no al titular del establecimiento, se impondrá al titular, del establecimiento y no a la empresa de seguridad. Es decir, si tú no tienes contratado un mantenimiento del sistema y no se realizan las respectivas revisiones, aunque tú dispongas de una empresa de seguridad que te ha instalado correctamente todo el sistema de seguridad electrónico, tienes las puertas, lo tienes todo bien, pero no tienes ese contrato de mantenimiento, aunque se encargue de todo tu sistema de seguridad una empresa, no va a ser la empresa la que reciba la sanción, porque el responsable de adaptar y adoptar las medidas de seguridad y mantenerlas en perfecto funcionamiento es el titular del establecimiento. Ante dudas en la aplicación de la normativa de seguridad privada, consultar siempre con los profesionales que pueden ayudarles en el cumplimiento de las normas que afectan su actividad y, sobre todo, en la protección de su negocio. Muchas gracias por su atención. Espero que la exposición haya sido de su interés, que haya llegado al tiempo previsto y quedo a su disposición para cualquier consulta o comentario que considere. Muchas gracias. Bien, Montserrat, muchas gracias por tu intervención, que has hecho una amplia exposición de todo el contenido normativo, incluso de casuística, ¿no? Vamos a dar pie a las preguntas. De momento no hay muchas. Insto, por favor, al público asistente a que se anime y nos vaya preguntando. Mientras tanto, si no, también yo te voy a hacer algunas notas que he ido tomando, ¿no? Mira, tenemos por Antonio Molina, que nos pregunta si hay más facilidades para los joyeros sobre los permisos de armas y cómo se contempla este aspecto de tener armas en la joyería desde el gremio. A ver, tal como he comentado antes, en la época de los finales de los 70 y toda la época de los años 80, ante la numerosísima siniestralidad que se produjo en el sector, que comportó, claro, que provocó o que dio como resultado la muerte de muchos joyeros a nivel de toda España. Yo he reflejado los de Cataluña, son los que conozco de primera mano, pero a nivel de toda España, sí que es cierto que hubo y se dio mucha facilidad a que los joyeros solicitaran la licencia de armas tipo B, el permiso de armas tipo B. Ya hace unos años que ante la obligación de que los establecimientos adopten toda una serie de medidas de seguridad que se entienden pueden impedir o pueden dificultar la comisión de según qué tipo de delitos,
hay restricción, lo comento porque me he encontrado con que las últimas solicitudes, nuevas solicitudes de licencias de armas tipo B están siendo denegadas. No hay una ley que diga que los joyeros tienen derecho a tener un permiso de armas para la defensa de su patrimonio, porque entonces deberíamos tener todos acceso a las armas. Sí que es cierto que se están renovando, revisando realmente la casuística expediente por expediente, y se pueden conceder cuando hay una amenaza, en algunos casos, de la vida de la persona, de la familia, cuando se han recibido amenazas, cuando has sufrido 2 atracos y robos y has estado agredido y ha sido un atraco con resultado grave. Sí que se pueden conceder, pero se conceden de forma excepcional, con una revisión muy exhaustiva del expediente. Y repito, las últimas solicitudes que se han tramitado desde el colegio han sido denegadas. Hemos hecho recursos, hemos presentado alegaciones, pero se considera que la defensa del patrimonio del joyero no es suficiente motivo para disponer de una licencia de armas. Vale. Bien, mira, Ignacio Vicario nos pregunta, bueno, no sé si es pregunta o es afirmación, pero luego la comentas, por favor. Dice, para fomentar las ventas se puede tener la puerta abierta, ni la ley ni el reglamento contempla que tenga que estar cerrada. No sé si lo comentas. Bueno, a ver. En principio, la puerta debe estar cerrada, siempre, incluso en locales turísticos que pueden abrir el fin de semana y que a efectos comerciales se entiende que si tú tienes la puerta abierta, das mayor facilidad para que el público entre y salga de la tienda y pueda ver el interior, las joyas que tienes dentro, pueda comprar. Pero la ley es muy clara. A ver, la ley lo que dice es que los establecimientos de joyería dispondrán de una puerta blindada del nivel determinado, en este caso P6B, dotada de los cercos adecuados, es decir, los cercos y bastimentos que soporten la puerta deberán ser del mismo nivel de resistencia que el cristal. No puedes poner un cristal P6B, un cristal blindado, con un bastimento que soporte la puerta y una de madera, porque le da una patada de chácara. Entonces, bastimentos adecuados y cierre de seguridad. Es decir, si la normativa lo que está diciendo es que tú has de tener una puerta blindada con cierres y con un bastimento y cercos adecuados a nivel de resistencia y con un cierre de seguridad, la interpretación legal es que la puerta debe estar cerrada. Si la puerta puede estar abierta, ¿para qué quieres un cierre de seguridad? ¿Para qué quieres una puerta blindada? Expedientes en los que se ha sancionado por tener la puerta abierta aquí en Cataluña. Muy pocos, porque en este caso se ha hecho una advertencia, es decir, cuidado, la puerta debe estar cerrada. Si hay una nueva inspección y la puerta está abierta, pues seguramente sancionarán. Hemos tenido inspecciones en Barcelona, hubo uno en la Junquera también, en Girona, en el cual tuvo 2 inspecciones el colegiado porque la puerta estaba abierta, porque tenía 2 actividades, la de perfumería y la de joyería. Volvieron otra vez y dijeron, no, es que la puerta debe estar cerrada obligatoriamente en el apartado de joyería. Separe usted las actividades. Y el expediente siguió y la sanción se impuso. Ha de estar cerrada. Entiendo, pero como comentaba Ignacio, no pone en ningún lugar que la puerta debe estar cerrada, ¿no? O sea, expresamente no pone, pero cuando en el reglamento se habla que las medidas de seguridad deberán mantenerse en perfecto estado y funcionamiento. Si te están obligando a poner una puerta blindada, dotada de una cerradura de seguridad, el mantenimiento y funcionamiento de esa puerta es cerrado, con la cerradura chata. No, pensaba, entiendo lo que dices ahí, hasta lo comparto, pero estaba pensando en la posición de Ignacio Vicario, quizás pensando que estaría más destinado a evitar el robo fuera de horario de apertura de la joyería más que dentro de horario. Pero bueno, a lo mejor, imagino que... No, lo que pasa es que también es cierto, no, es cierto que, por ejemplo, si tú tienes la puerta abierta, el hecho de que merodeen por los escaparates exteriores y tú veas una moto parada afuera con un motorista y te vaya a entrar una persona con un casco, abro la puerta y entro.
Si tú estás atento y en la puerta se te pone una persona con una moto esperando fuera, un individuo con un casco, tú ya no abres la puerta. Sí, no vamos a hacer ahora un debate de esto, ¿no? Pero si lo extrapolásemos a lo que es la posición de la banca, por ejemplo, donde también son muy estrictos con las medidas. Y ahí, en cambio, está todo abierto. Así que es cierto que allí el efectivo ha de estar bajo custodia para que no se pueda. Exactamente. Es difícil, claro. El efectivo está en cajas, en cámara acorazada, en los dispensadores. El efectivo sí que estaban en el cajón del cajero. Pero claro, el género de joyería en horario de apertura está en las vitrinas. Está en las mantas que hay en los mostradores. Entonces, entras, rompes el cristal de la vitrina, que normalmente no son blindados como los de puertas, escaparates en general, y te llevas lo que hay en la vitrina y no da tiempo de actuar. Bien, mira, Juan Pereira nos pregunta, ¿habrá alguna vez la posibilidad de pedir dispensa de caja fuerte en una joyería si se demuestra que no se necesita? En algún caso se ha dado. Depende el volumen, la acreditación del volumen. Es decir, si tú, por ejemplo, acreditas que lo que tienes en la tienda es un importe, por ejemplo, son artículos de plata, que tienes 300 artículos de plata cuyo importe es mínimo, hemos de acreditarlo. Tú esos artículos de plata no los vas a guardar en la caja fuerte. Pero repito, la dispensa de caja fuerte se ha dado en algún caso, pero de forma muy excepcional. Muy excepcional, ¿eh? Hay que demostrar realmente pues, que es un establecimiento muy pequeño, que no se tienen más de 4.000 euros, que es todo plata, que con lo cual el riesgo es mínimo y que tienes el resto de medidas de seguridad. Y con todo y con eso queda a criterio de los agentes que realicen la inspección y que vean realmente la vulnerabilidad de ese local en cuanto a que puedan o no llevarse el género. A ver, yo entiendo la pregunta. Si tú tienes una tienda de plata y tienes 1.000 piezas de valor de 10, 20 o 30 euros, ¿cuál guardas en la caja fuerte? Ninguna. Claro. Bien, Juan Ignacio Moreo nos dice el sector tiene una especial siniestralidad con el tema de los alunizajes. Pregunta dirigida en general a todos los asistentes, pero la vas a contestar tú, por supuesto, el resto no va a hacerlo. ¿Hay muchas dificultades con los ayuntamientos para instalar pilones de protección? Bien. Gracias por la pregunta, director general del Colegio de Joyeros. Es mi jefe, Juan Ignacio Moreo. Es una anécdota. Bien. Depende del ayuntamiento. Yo ahora estoy encontrando ayuntamiento, y no tanto ayuntamiento, sino como sedes de distrito, o sea, a nivel más reducido. Ahora, por ejemplo, me estoy encontrando con un establecimiento en el barrio, en Barcelona, de Sarrià Sant Gervasi, que sufrió un anulizaje hace poco, tenía una puerta de seguridad estupenda, con lo cual no llegaron a romperla y a entrar en el establecimiento, pero por la especial ubicación y por el tipo de local no puede colocar volardos que suban o que bajen o volardos en la puerta de la tienda porque no hay espacio, y ha solicitado la instalación de jardineras. Jardineras enfrente con un margen de espacio para que pueda circular la gente. Se lo están denegando. Se lo están denegando. Entonces, ¿qué solución queda? Poner pilonas, eso sí, volardos, pilonas, en el margen de la acera para que no puedan girar los coches y empotrarlos. En este caso que estamos hablando, el problema está en que un poquito más allá de la tienda, si pusieran los volardos enfrente, hay una entrada de un parking. La acera es súper amplia. ¿Qué hacen? Entraron por el parking porque había furgonetas y había mesas de una terraza instaladas enfrente, o sea, por ahí no pudieron. Entraron por el acceso al parking del edificio contiguo, giraron, dieron marcha atrás y como el espacio de la acera era muy amplio, empotraron el coche. Tenemos problemas, pero en cambio hemos gestionado el quitar, por ejemplo, porque impedía la visibilidad y se estacionaban furgonetas y que durante el día o la noche, en el caso de atraco-robo, las furgonetas o camiones impedían la visibilidad y era un riesgo. El cambiar de ubicación una zona de carga y descarga, por ejemplo, y no ha habido problema con el ayuntamiento. El instalar enfrente una jardinera, pues en Hospitalet, en Sant Joan d'Espí, no ha habido problemas. En cambio, en Barcelona, según qué tipo de solución necesitas,
se complica. Sí que es cierto que la instalación de volardos en la acera, al final, o sea, confrontado con lo que es la calle, no acostumbra a haber problemas en ese sentido. Ignacio Becario de Nuevo nos dice: la Abogacía del Estado, el 26 de junio del 17, dispuso que si no se piden dispensas, no hay que dar aviso ni a delegaciones de gobierno ni a fuerzas de seguridad. En Cataluña no dejan aplicar este criterio. ¿Sabes por qué? La ley sería igual para todos, ¿no? No. Explico. La Ley de Seguridad Privada, o sea, el reglamento de 1994, determina que cuando se pretenda la apertura de un establecimiento de joyería, un establecimiento obligado, deberá previamente comunicarse a la autoridad competente, depende de si la autonomía, si tienen competencias transferidas, que instará una inspección de ese local para comprobar si cumple con la normativa y, en su caso, dar la autorización correspondiente. Esto facilita que en esa inspección te confirman si tú tienes todo correcto o no, y con lo cual tú tienes tu autorización, tu resolución, y ya estás tranquilo porque sabes que estás cumpliendo la normativa. ¿Qué ha pasado? Que la ley de 2014 de seguridad privada no recoge en los capítulos de infracciones y sanciones, porque no habla de nada, o sea, no habla, la ley de seguridad privada no habla de las medidas de seguridad que ha de adoptar una joyería o un establecimiento obligado, pero en el capítulo de infracciones y sanciones no recoge ni tipifica que se deba comunicar, que sea una infracción el no comunicar. Claro, como no comunicar y pedir la autorización de apertura. Claro, le estamos diciendo que se aplica el reglamento en defecto del que no se ha publicado todavía en todo en lo que no contradiga a la Ley de Seguridad Privada. Claro, el reglamento que dice deberá comunicarse previa para la apertura para conseguir la autorización de comprobación. La Ley de Seguridad Privada no recoge. No que deba comunicarse, porque no lo recoge porque no está dentro del articulado, sino que no prevé ni tipifica como infracción el no hacerlo. Con lo cual, ¿qué pasa? Me ha pasado en 3 aperturas en Madrid. Ya hablé con la delegación del gobierno, me dice, no, es que nosotros, yo hice la petición, y dice, no, es que aquí en Madrid no se pide. ¿Cómo que no se pide? No. Pero, claro, ¿qué pasa? Que si no se solicita y no se realiza la inspección, tú has de confiar que la empresa de seguridad o quien te asesore en seguridad te haya adaptado las medidas de seguridad de acuerdo con lo que dice el Real Decreto y las órdenes ministeriales. Y si no, ahí tienes la infracción. Solución, porque siempre además son soluciones viables totalmente. Pedir dispensas si realmente compete pedir dispensas. Por ejemplo, en uno de los últimos casos en Madrid se pidió dispensa de la puerta, como hemos comentado antes, de un establecimiento situado en un centro comercial. Como se pidió la dispensa de la puerta del centro de la tienda situada en el centro comercial, se realizó la inspección, se comprobaron las medidas de seguridad, se dio la dispensa y se dio la autorización. Aquí en Cataluña se habló con Mossos d'Esquadra, con el Departamento de Interior. No es obligatorio, sí, pero nosotros seguiremos haciéndola. Con lo cual, cualquier apertura que se haga aquí en Cataluña se comunica. Yo tengo ahora en trámite, creo que son 4 que hemos pagado las tasas, hemos presentado la solicitud, y en Cataluña, independientemente de que se pida o no se pida dispensa, se realiza la inspección previa a la apertura y se emite la resolución del Departamento de Interior. ¿Somos iguales? Sí, o sea, la ley es la misma, pero aquí las pautas de actuación dentro de las competencias que tiene la Generalitat son diferentes, que por cierto son positivas para el joyero, porque una vez se ha realizado la comprobación y te dan la resolución, tú tienes la seguridad que estás cumpliendo correctamente al 100% la normativa que te obliga. Juan Ignacio Moreu, de nuevo, también nos pregunta un comentario respecto a puertas abiertas. Incide en que hay otro riesgo, es el que las aseguradoras no paguen el siniestro si la puerta estaba abierta, y se ha ido a juicio algún joyero contra aseguradoras en este tema
en algunos casos. Es una afirmación que hacen. No sé sí, si sí, es cierto porque fue de un joyero, creo que fue de Girona. No conozco ahora mismo, no sabría. Creo que Joan Ignasi sí que lo sabe, el resultado de la demanda que se interpuso entre las compañías, porque la compañía no, me acuerdo que no resolvió no pagar porque la puerta estaba abierta y por lo tanto se estaba incumpliendo la normativa de seguridad privada. Si fue a juicio, y desconozco, yo creo que Joan Ignasi, no sé si él puede ayudarnos y él sabe la resolución de hace unos años, si se dio la razón o no se dio la razón a la compañía de seguros. Ahora mismo no lo conozco. Sí, a ver si luego nos lo comenta. Ignacio Becario, de nuevo, también nos incide en que también se dice que tiene que haber persianas en escaparates y en cambio no están bajadas. ¿Durante el horario de apertura o durante el horario de cierre? Claro, o sea, lo que dice es que las persianas deberán estar, o sea, la protección electrónica, metálica de exterior, en puerta y escaparates deberá estar en funcionamiento o vigente en horario de cierre. Durante el día no, o sea, durante el día no porque estás dentro. O sea, siempre, además es que esos elementos como la persiana metálica, tanto de escaparate como puerta, es para el caso de robos con fuerza por nocturno, normalmente en horario de cierre. En horario de cierre, claro. No, los escaparates y puertas han de estar sin persiana metálica durante el horario de apertura. Eso está clarísimo. Juan Antonio Molina hace una apreciación. ¿Sí? Muy particular suya. Dice, salvando las distancias y después de escuchar su última exposición, o te roban los atracadores o lo hace el Estado con sus multas. ¿Se podría sugerir que las multas fueran con quienes han tenido un atraco y se hubiesen evitado con las susodichas medidas de seguridad? Tomen nota. Lo digo porque según qué negocios tienen unos perros de cuidado y no sufren atracos. Por cierto, otra de mis exprofesiones fue la de relojero en una joyería y viví esos años durísimos. Fueron años muy duros, los años de 80 y pico. No, es decir, el hecho de... Sí que es cierto que en algunos casos, que es lo que he comentado antes en la exposición, el sector en general, muchos no entienden que realmente se les obligue a disponer de unas medidas de seguridad que en la práctica realmente no evitan ni atracos o que les expolien a través de robos. Pero el Estado es el que decreta y se intenta, y a través del borrador del reglamento que está por publicar, al contrario, en algunos casos se aumentan esas medidas de seguridad, sobre todo en aumento del grado de seguridad de sistemas electrónicos, de puertas blindadas, etcétera, con lo cual no creo, la observación es muy lícita y es totalmente compartida, pero no creo que tenga mucho recorrido. Joan Ignasi, Montserrat nos hace la aclaración, era el caso de Girona, ganó el joyero el pleito. Ganó el joyero el pleito. Sí. Y Ignacio Becario nos matizaba que era en horario de apertura, como tú muy bien ya has comentado. Los dos en horario de apertura no es necesario que estén bajadas, por supuesto. Lourdes Lloberas nos dice, ¿cuándo son necesarias un sistema de puerta exclusa? ¿Son obligatorias o recomendables? A veces, ¿cuándo son necesarias un sistema de puerta exclusa? Si es obligatorio o es recomendable. Y lo dice porque a veces los seguros de joyeros les pueden obligar, pregunta. ¿De puertas exclusas, comenta? Sí. Sistema de puerta exclusa. En joyería no está regulado, entonces no es voluntario. O sea, el hecho de que tú bunkerices una zona de tu establecimiento, sea compro oro, sea un mayorista, el hecho de que tú bunkerices y pongas una exclusa no es obligatorio, o sea, es totalmente voluntario. En el colegio de joyeros que tenemos en Laboratorio de Metales Preciosos se dispone de las medidas de seguridad obligatorias con recinto bunkerizado y si tiene una exclusa, la tienes, pero si no la tienes, no la tienes. Es decir, no, de momento no es obligatorio y no he visto en el último borrador del reglamento a publicar que se contemple ese tema. No.
Antes, ahora te hago alguna pregunta mientras nos va llegando. No sé si en el chat hay alguna pregunta, veo ahí indicadores. Yo te pregunto, antes al inicio de tu conversación nos has dicho que había una figura de un comisionado de seguridad. ¿Nos puedes ampliar un poquito? Bueno, sí, se trata del señor... Sí. Si el gremio tiene Departamento de Seguridad declarado ante la Administración y si hay un colegio nacional que os englobe a todos los de autonomías, ¿no? No, o sea, es decir, a ver, vamos por partes. El Colegio de Joyeros no tiene departamento propio de seguridad, ni departamento de seguridad que como tal asesore esté formado y asesore a los joyeros. Yo, como director de seguridad, desde el año 2013, por los conocimientos de director de seguridad, pero asesoro directamente a los colegiados o profesional que necesite esa información, pero no como departamento de seguridad propio. No existe ese departamento de seguridad, ni tenemos un departamento externalizado de seguridad que nos ayude, nos asesore o realice servicios con nosotros. Tenemos una empresa que se dedica a recoger especializada en temas de seguridad, que nos ayuda a recoger los datos estadísticos de siniestralidad con los diferentes cuerpos de seguridad del Estado, pero no tenemos departamento de seguridad propio ni en el colegio, ni como el colegio de cara a nuestros colegiados. Nosotros lo que tenemos es que como director de seguridad se asesora en el cumplimiento de las medidas de seguridad, no nada más. Y en cuanto al comisionado de seguridad, es el señor Damián Matamala, que fue presidente del Colegio Oficial de Joyeros, de los Febres, de Lojeros y Gemelos de Cataluña, para que no se me enfade ninguno de los profesionales afiliados, que sé que alguno hay. Es una persona muy conocedora del tema de la seguridad, tanto a nivel de normativa como a nivel de prevención, de vigilancia, de protección de establecimientos. Entonces, y ejerció como tal, como presidente y encargándose de temas de seguridad con las instituciones, etcétera. Creó, bueno, gracias a él disponemos del sistema de alerta avanzada. Y entonces, cuando ya dejó la presidencia del colegio, en el que ejercía esas funciones, la siguiente junta y su presidente decidieron que era una persona muy válida para estos temas, es decir, para los temas de seguridad de cara a la relación entre el colegio y las diferentes instituciones o administraciones, y entonces él representa al colegio ante las instituciones públicas cuando hay que tratar un tema de seguridad a nivel normativo o a nivel de reunión de comisiones, de joyas, etcétera. Y luego, a nivel de colegio de joyeros a nivel estatal, no. A nivel estatal existen los antiguos y de siempre gremios de joyeros, provinciales, federaciones provinciales o federaciones andaluzas, federaciones vascas. Colegios de joyero, el que ahora mismo está en vigor, actúa y trabaja con representatividad del ámbito de Cataluña, es el Colegio de Joyeros, el JOC, con el que hoy trabajamos. A nivel estatal, quien representa en principio al sector es la Asociación Española de Joyeros, Plateros y Relojeros. En este tema, Joan Ignasi, el director del colegio, que lo tenemos en línea, puede ampliaros o puede daros más información al respecto, porque el director general es el que mantiene más relación con las diferentes entidades y estamentos patronales. No sé si Joan Ignasi tiene algo que decir al respecto. Mientras si fuese el caso, Joan Ignasi, te comento, Isabel Padilla agradece tu exposición enriquecedora y de gran profesionalidad, y le gustaría saber si por tu experiencia lo que se requiere es una legislación que unifique casos, es decir, una mayor practicidad para cada caso. No es lo mismo una joyería en un centro comercial o en una calle o en todas las diversidades que se puedan dar, la nueva casuística que se pueda presentar. Mira, esto es importante porque en el año, lo estoy diciendo de memoria, creo que fue en el 2007, Damián Matamala, que entonces en aquel momento era, no sé si era secretario o presidente del colegio en aquel momento, ahora no me querría equivocar,
presentó un proyecto de decreto a la Generalitat de Cataluña en el cual establecía muy detalladamente la obligación de adopción de medidas de seguridad según el tipo de establecimiento, según las características, según el stock, según la actividad que desarrollaba, súper detallado y que fue muy bien acogido por el Departamento de Interior de la Generalitat, pero que dadas las competencias transferidas a la Generalitat en materia de seguridad privada, no podía legislar, por lo cual no podía publicar un decreto de medidas de seguridad, aunque sí unos criterios consensuados de dispensas a otorgar. Con lo cual, ¿que se puede hacer un decreto? Sí, claro, sí que se puede hacer, pero es cuestión de trabajarlo y trabajarlo. Pero se ha de hacer a nivel estatal, en el Ministerio del Interior, no en el Departamento de Interior. Claro, es complicado. Yo creo que es muy complicado. Si llevan 7 años, o sea, si hace 7 años que se aprobó la Ley de Seguridad Privada y aún está pendiente de publicarse el borrador, o sea, si se trata de cambiarlo, bueno, a lo mejor acabaríamos antes si realmente hiciéramos un decreto nuevo que arrastrar. Sí, porque es que además, si os habéis fijado, desde el año 78, toda la normativa, porque han sido reales decretos, han ido arrastrando la misma normativa, uno al otro, y lo único que eran introduciendo novedades tecnológicas, niveles de seguridad más altos, pero era lo mismo. Y las dispensas se han ido desde el año 84 concediendo en base a lo mismo, a los niveles de stock. Hombre, o se establece un nivel de dispensas o lo que ha dicho la señora asistente. ¿No sería mejor un decreto que ya de entrada, en el caso, por ejemplo, de las joyerías, regulara los establecimientos en base a tramos de stock o de tipo de metal o dónde están situados, de esta forma, y ya automáticamente esos establecimientos adoptaran una serie de medidas de seguridad? Pero no lo veo, tampoco. No lo veo porque... Lo veo muy complicado. Como muy bien comentas, Montserrat, si en estos años todavía Interior no estoy capaz de desempolvar el borrador de reglamento, parece complicado que puedan hacer esos otros decretos. Un borrador que en su mismo preámbulo, dice que se recoge lo ya previsto en el decreto del 94 y lo que hace es mejorarlo, adecuar la normativa, o sea que no está haciendo prácticamente, llevamos 7 años, entonces yo lo veo no complicado, lo veo imposible, pero bueno. En todo caso, en base a los comentarios, en base de los asistentes, en base a lo que tú me comentas, parece evidente de que casi nadie está contento en cómo se le regula y en todo aquello que se le exige, ¿no? Entiendo que a salvo los criterios de dispensas, que tú has comentado que eran del año 2000, han pasado ya 21 años, ¿no? Sí, bueno, y no sé cómo siguen vigentes, si os manejáis bien aún con esos criterios o depende de la gente policial que vaya, ¿no? Se basan en esos criterios, aquí en Cataluña, nos basamos en esos criterios, claro, adaptados a la evolución tecnológica y a las nuevas órdenes ministeriales que ha habido. Es decir, claro, si ahora resulta que los establecimientos se han de adaptar a grado 3, claro, las dispensas del sistema electrónico, o sea, de conexión, no es viable. Las puertas, bueno, las cajas, excepcionalmente, los cierres metálicos, depende. Por ejemplo, tú tienes un establecimiento mayorista en un edificio, en un 3er piso, y tú por ley, por el decreto, por el reglamento, has de poner rejas en las ventanas. Claro, un edificio de oficinas, en el cuarto de cristales, no vas a poner rejas. Y si pones rejas, estás diciendo, aquí estoy, aquí hay algo, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Se pide la dispensa, se solicita la dispensa de adaptación de esas rejas. Bueno, yo ahora que recuerdo, hace una semana se autorizó la apertura de un showroom en un primer piso de un edificio. O sea, un primer piso es, bueno, se puede acceder en base a no poner las rejas, la dispensa de las rejas, en base a la protección electrónica de las ventanas. Es decir, si tú pones el volumétrico, pones la cámara, bueno, no, pues vamos a poner la protección directa electrónica en las ventanas. Como esa protección electrónica, en principio, consigue la seguridad
o la finalidad que se pretendía con las rejas, se puede dispensar. Es decir que, bueno, Bueno, caso por caso. Siempre estará ahí el tema incipiente de considerar de que lo que se exige para según qué tipo de actividades pues es demasiado riguroso. Exactamente. Por ejemplo, tú antes has comentado, creo que he notado, que en el año 2020 habéis tenido 12 atracos y 40 robos. Desconozco el número de joyerías que hay en Cataluña, no sé si tienes alguna referencia aproximada, porque claro, parece una cifra muy, muy baja, ¿no? Yo que he trabajado, como bien sabéis, 30 años en banca. Bueno, en el año 2020 la banca, antiguas cajas de ahorros y bancos, todo completo, con los 23.000 oficinas que tienen, han sufrido 50 atracos en toda España. Tú hablabas de 12 en Cataluña, ¿no? 50 en toda España con un botín medio de 5.800 euros. Dices, caramba, como muy bien comentaba alguien antes, es decir, dejadnos que nos aseguremos como más nos parezca y que asumamos el prejuicio, o sea, o lo sancionáis en función de lo que se haya robado. Claro, Si exceden las cantidades que se declaran, ¿no? Claro, el problema en las joyerías es que, claro, un robo, un atraco, bueno, yo recuerdo ahora mismo un robo por intrusión, bueno, fue un butrón que hubo hace 2 o 3 años también en la demarcación de Girona. Vaciaron totalmente la tienda, desactivaron los sistemas de alarma, estuvieron trabajando, creo que fue durante no sé si fue un partido, la jornada de la final de la Champions o algo, con lo cual hicieron ruido con lanzas térmicas, pero no se enteró nadie. Vaciaron la tienda totalmente, el botín fue de unos 300.000 euros, o sea, todo el patrimonio de 2 o 3 generaciones de joyería en ese negocio. La cobertura de la prima, dado los importes, o sea, de seguro, dado los importes de las primas, no era ni mucho menos de los 300.000 euros, con lo cual la tienda intentó salir adelante por ayuda de mayoristas que dejaron género de depósito, tuvo que cerrar el establecimiento. Es que es diferente, claro. Un robo, un atraco en una joyería puede suponer el mismo montante de expoliación que a lo mejor en todos los bancos de España. Es que puede ser así, porque claro, es totalmente diferente. Entonces, tratar de forma parecida a un banco o a una administración de loterías, una joyería, no es justo. No es justo. Por eso nuestra intención fue, presentando el decreto de esos tramos, de esa diferenciación de los diferentes tipos de establecimientos en la Generalitat, intentar que ya fuera la adopción directa de las medidas que te corresponden. No decir, bueno, vale, yo voy a poner 4, pido dispensa, pero claro, ¿y si me dicen que no, qué? Claro, si yo ahora pido dispensa de la puerta y me dicen que no, pido dispensa de la reja, yo me tengo que gastar. Claro, entonces es complicado. Entonces ahí entra el asesoramiento de decir, bueno, vamos a pedir presupuestos, vamos a valorar, vamos a ver el plano del local, el tipo de actividad y a partir de ahí vamos a ver cómo lo hacemos. Porque claro, tú cuando comunicas a la administración que abres un establecimiento, que es una dispensa, que te hagan la inspección, tú has de tener adaptadas las medidas de seguridad. Claro, si tú adaptas unas medidas de seguridad y luego resulta que no te las diferentes a las obligatorias y no te dan la dispensa, doble inversión, porque has de poner. Por ejemplo, nos encontramos ahora, mira, una cosa que me han preguntado, pero que a veces sale. Las joyerías, la reglamentación dice cierre metálico exterior. Punto. ¿Qué pasa? Oye, pues mira, yo como me gusta, voy a poner un cierre metálico de red, de xarxa, que se dice en catalán, de red, que se vea desde fuera la tienda. Me parece mejor y así se ve todo desde fuera, los escaparates. Oye, mira, comercialmente me interesa. Vale, Mossos d'Esquadra, Policía Nacional, dice, vale, cierre metálico, pues ya está, no he conectado la alarma, ningún problema. Pero luego viene la compañía de seguros. Dice, bueno, ¿cuál es el valor que usted me quiere asegurar en tienda, en escaparates? Pues 5.000. Bueno, vale, pues ya 10.000, bueno, 20.000. Bueno, pues bueno, la puerta que usted ha puesto, el cierre metálico me vale. No, 200.000. Uf, pues yo necesito que me ponga usted una puerta ciega, completamente, de seguridad. ¿Qué has de hacer? Quitar la que has puesto y poner otra. Problema que nos encontramos ahora en Barcelona, que eso, mira, a lo mejor puede ser extensivo a otros ayuntamientos y la pregunta que ha hecho Joan Ignasi de los ayuntamientos, si autoriza o no autoriza según qué medidas de seguridad. Bueno, pues tenemos un establecimiento
en Barcelona que no puede, porque es un edificio protegido, no puede instalar la puerta sólida en el exterior. Solución, bueno, pues pongo cristales de seguridad blindados, P6B, instalo la persiana por el interior del establecimiento, no se ve, queda por dentro, no afecta a la fachada ni nada. Muy bien, pues ahora resulta que el ayuntamiento, una vez ya la ha instalado, y no tiene por qué ningún problema, a nivel de seguridad es válido totalmente, a nivel de normativa, pues ahora el ayuntamiento le dice, vale, como es un edificio protegido arquitectónicamente, no se pueden instalar persianas metálicas ni dentro ni fuera. ¿Ahora qué hacemos? Ya ha instalado cristales, ha instalado persianas, ha instalado el sistema de seguridad, ha hecho todos los trámites. ¿Ahora qué hacemos? Avanzamos con las dos últimas preguntas y por favor pido que ya estamos fuera del horario y ya acabaremos aquí con estas dos. José Bernard nos dice, hablabas tú ahora de vídeos P6B, nos dice últimamente para ventanas en joyerías y en showrooms de joyas están pidiendo vidrios P7B. ¿Realmente es necesario o es un tema que piden las aseguradoras, puesto que hasta ahora con P6B era suficiente? A ver, según normativa, la obligación en puertas, escaparates y ventanas o huecos con cristalera que den a patios exteriores, etcétera, es P6B. Y en escaparates siempre y cuando expongas género de valor superior en joyería a 90.000 euros. Si no, ni tampoco han de ser P6B. P6B, que están pidiendo P7, pues es la compañía de seguros. Porque normativamente no tienen obligación de poner otro cristal que no sea superior al P6B. Hombre, si lo pones, pues mejor. A ver, si tú pones un cristal voluntariamente superior a P6B antiataque manual, no antibala, que no es lo mismo, no te van a decir nada porque es superior, pero ha de ser antiataque manual. Pero es que con el P6B ya es suficiente. O sea, el P6B resiste, no sé si quiero recordar, 70 golpes de mazo. Son golpes. Bien, Son golpes. Ignacio Vicario, para acabar con los asistentes, ya Ignacio Vicario hace una afirmación, que es, comenta que es triste que los sistemas de seguridad dependan de las fuerzas de seguridad, que muchas veces son funcionarios que están de paso para ascender a otros cometidos, que no tienen ni una ingeniería de formación y no que dependa de los profesionales instaladores que siguen las normas UNE, la ley y el reglamento. Los bomberos no van a ver las instalaciones de incendios. Por ejemplo. Comentario. Por ejemplo, sí. Bien, perdón. Yo voy a hacerte una última pregunta, así que ya cerramos el turno, pero yo, digamos, en defensa de los directores de seguridad y de los departamentos de seguridad, querría preguntarte si las cadenas de joyería, las que pueden haber en Cataluña, que son grandes cadenas, evidentemente una joyería individualizada pues no lo tiene, si las grandes cadenas de joyerías tienen departamentos de seguridad con directores de seguridad potentes y bien formados al frente. Alguna tendrá. De las que alguna que yo he tramitado y tiene tiendas en toda España, aperturas en el resto de España, lo tramito yo todo con un responsable de la empresa, pero que no tiene ningún conocimiento en seguridad. Se basa en lo que yo le puedo ir gestionando, en lo que yo puedo ir consultando. A verlas, las hay seguro. Yo lo desconozco, no tengo conocimiento. La mayoría de grandes empresas de joyería, yo creo que no. ¿Y desde el colegio? Yo creo que no porque he tramitado desde el colegio expedientes de empresas importantes de joyería de Barcelona, hablo de Cataluña, y ninguna de ellas tenía departamento de seguridad propio. Director de seguridad que les pueda trabajar para ellos, sí, en alguna, pero departamento propio de seguridad como tal, yo al menos lo desconozco. Bueno, algunas sí que hay, pero no diremos nombres, pero sí que son y han sido asociados nuestros. Exacto, digo que algunas hay, pero no es generalizada, no es generalizada. Yo como presidente de la Asociación de Directivos de Seguridad, renovando también a los directores de departamentos de seguridad, os pediría al colegio que cuando os piden asesoramiento, pues instéis a las grandes empresas, evidentemente, decíamos no a las pequeñas, instéis a que el beneficio que les puede aportar el disponer de esos departamentos de seguridad a cuyo cargo haya ese director de seguridad.
aunque sea perder un poco parte de vuestra función, o no perderla, sino que sería coordinaros mejor en beneficio del gremio, ¿no? Hecha nuestra cuña publicitaria, instando como siempre a la mayor existencia de departamentos de seguridad en donde los riesgos lo precisen. Evidentemente, en el mundo de la joyería, como bien has comentado, es uno de ellos. Pues, Montserrat, agradecerte enormemente tu amabilidad, tu exposición brillante. Estabas preocupada al principio. Pero, gracias, estaba muy nerviosa, era la primera vez y no sabía por eso, sí. Bueno, yo no las quería decirlo, expectativas pero lo has dicho tú. La verdad es que ha estado muy bien, muy interesante, y te hemos visto como si tuvieses experiencia de decenas de exposiciones en público. Ese será tu principio, y a partir de ahora seguro que también vas a hacerlo bien en público en todas partes, ¿no? Muchas gracias A ti. Ha sido un placer. Gracias a ti, gracias al colegio. Te haremos llegar, como por desgracia seguimos todavía con las actuaciones no presenciales, te haremos llegar ese pequeño recuerdo que tanto Lourdes, en este caso, que ha sido de nuestra Junta, quien ha estado tu presencia con nosotros, como yo, intentaremos verte para comentarlo personalmente y hacértelo llegar. Gracias enormemente. Gracias a todos. Al resto de asistentes, pues comentaros que seguiremos con nuestras ponencias de los martes con. El 29 de junio habrá una conjunta ATSI-AESIC, en donde hablaremos del Departamento de Seguridad del 2021 con 5 ponentes, una mesa redonda con 5 ponentes, 29 de junio, y el 13 de julio cerramos la etapa de verano, y esperemos que la etapa de pandemia no presenciales, con el director de seguridad de DHL, Tadeo Colastra, que nos hablará de la seguridad en el transporte. Con esto acabamos la sesión de hoy. Instaros a que sigáis conectados con nosotros en nuestras futuras actuaciones, y ya sabéis, para todo lo que se precise desde el mundo de la seguridad, así estamos a vuestra disposición para ayudar y colaborar en todo aquello que sea preciso. Gracias, Montserrat, gracias al colegio, y hasta la próxima a todos. Gracias. Gracias. Buenas tardes.